Ok, entonces, bueno, ya que no han ingresado más personas y ya sacaron algunas dudas con respecto a la parte evaluativa, si quieren, empecemos, no sé si tienen dudas con ejercicios específicos o cosas en específico que quieran que tomemos. Profe, ¿no podríamos resolver el diagnóstico de movimiento proyectiles? El diagnóstico de movimiento de proyectiles, ¿quieren que resolvamos? Sí, profe, porfa. Ok. Entonces, déjenme ingresar para ya compartir un poco las cosas. Victorina. Ok, voy compartiendo entonces voy a ir compartiendo la pantalla ya para ir un poco ahí. Ok, entonces vamos a realizar actividad. Y ahí, ok, ahí tenemos las instrucciones. La cantidad de tiempos pueden hacerlo las veces que quieran. Ok. Ya esto ya no lo podríamos hacer cuando sean ya actividades evaluables, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Este es. Este es. Sí, ese es. Esta no lo habíamos resuelto ya en una sesión. Bueno, no sé si yo estaba resolviendo otra. Sí, digamos, pero esta gráfica me parece que ya la habíamos resuelto en una de las sesiones. Sí, esa pregunta sí, pero las otras no. No sé por qué eso se repite. No, no se repite. Vamos a ver, las siguientes parábolas representan las trayectorias de tres lanzamientos de una bola desde el suelo. ¿Cuál afirmación respecto al tiempo de vuelo es correcta? ¿Qué teníamos que ver ahí? ¿Quién es el que me indica cuánto tiempo está en el aire? Compañeras, que ahora solo hay mujeres. Entonces, compañeras, ¿quién es el que me indica el tiempo en el aire? ¿De ahí? Cuando ustedes lanzan un objeto, ¿en qué momento dejamos de decir que está en el aire? No sé, Sofía. No sé, profe, cuando llega al suelo, Ok. Entonces, si es cuando llega al suelo, ¿en qué eje está el aire? En el X. El aire está en el X. En el Y. Ay, ajá. Hacia X allá. sería el suelo. Correcto. Ujú. X es el suelo. Entonces, el que me indica lo que tarda en subir y bajar es el tiempo que tarde de estar en el eje Y. Por lo tanto,
Si la parábola es más grande o más alta, vamos a decir que si la parábola es más alta, entonces está más tiempo en el aire. Si la parábola está más baja, está menos tiempo en el aire. Por lo tanto, ¿qué indicamos? En ese caso que las tres estuvieron al mismo tiempo. Sí, porque tienen la misma ¿Cuánto quedó? altura. Correcto, tienen la misma altura. Entonces significa que la velocidad que tenía inicial en Y es la misma para las tres. En el eje Y. Entonces, tardan el mismo tiempo. La segunda, vean que ya no me preguntan por el tiempo, sino por la rapidez en el punto con la altura máxima. ¿Ok? ¿Qué entienden ustedes entonces por esa pregunta? Porque es lo primero que es importante. ¿Qué entienden ustedes con esa pregunta? ¿Cuál es la rapidez en el punto con la altura máxima? No sería 0. 0 para las tres. Es que todos tienen la misma altura. Ajá. Profe, es que Ajá. Alison, tranquila. voy, profe, es que en mi casa estaban haciendo mucho bulla. Sí, sí, no, eso me pasa a mí también. Por eso utilizo los audífonos del celular. Yo también igual suena. Profe, yo diría que, o sea, al decir que en la altura máxima, o sea, en el puro punto donde termina de subir y empieza a bajar, sería como 0. Como que se estabiliza por ese instante. Ajá, pero ¿qué se estabiliza? ¿La velocidad en cuál de los dos ejes? Acuérdense que los dos ejes son independientes. En Y, Ok, ¿qué pasa con el eje X? el eje X sigue moviéndose, ¿no? Sigue moviéndose con la misma velocidad porque esa nunca cambia. Ujú. Entonces, Las tres tienen la misma altura, la misma rapidez. no. No. En ese punto, en el eje Y, Sería como que C es la que más tiene, porque es la que más lejos llega. y si es la que más lejos llega, ¿qué nos indica eso? Que C tiene la mayor rapidez. Que en el eje Y, que en el eje X, Ajá, sí, cierto. se tiene mayor rapidez. Sí, cierto. Sí, profe. Entonces, Sí, cierto. acuérdense que la rapidez es la norma del vector, o sea, la raíz cuadrada de la rapidez de la velocidad en X más la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y como todos Bueno, tienen, es X' porque la X está arriba y la Y está abajo. Si fuera al revés, sería Y'. ¿cómo? Ahí no le entendí eso de la X'. No le entendí lo de la X'. Ahí. Ya que no entendí eso que se estaba explicando. Ok, vamos a anotar acá y vamos a poner un texto para explicarles bien. Sabemos entonces que vean que aquí no nos están hablando de velocidad, sino de la rapidez. Ok, la rapidez es un escalar, la velocidad es un vector. Entonces, la velocidad como tal, voy a ponerlo así porque no tengo, digamos acá, o no sé, sí, bueno, ahorita les abro.
Ok, entonces la velocidad es igual a la velocidad en X, esto en el eje Y, más la velocidad en Y, esto en el eje J. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto eso. Entonces, es un vector, tiene componentes. Mientras que la rapidez, voy a ponerla en minúscula, la rapidez va a ser la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿De quién? De la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa sería básicamente la rapidez. La norma de este vector. Y ahora sí. ¿Sofía? Sofía fue la que me preguntó, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces ya ahora sí le quedó claro la diferencia entre velocidad y rapidez. Sí. Pero dijimos que en el Igual punto... es con lo de la dirección. Correcto. Igual dijimos que en el punto más alto, ¿cuál es la rapidez, cuál es la velocidad en el eje Y para las tres curvas? 0. Entonces esto sería más 0 al cuadrado. Pero como lo tenemos que sacar ese 0, entonces sería la raíz cuadrada de esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces la rapidez va a corresponder al valor absoluto ¿de quién? De la componente en X. Ese es el que... Esa sería la rapidez de cada una de las curvas. Ok, Ahora, profe. sí, ahora, como todos llegan a la misma altura, significa que el tiempo que estuvieron en el aire es el mismo, que lo habíamos visto en la pregunta anterior. Por lo tanto, la única diferencia para que una llegue más lejos que la otra debe ser que la velocidad en X es diferente para ambas. O para las tres, mejor dicho. Entonces, ¿cuál llega más lejos? La que llega más lejos es, básicamente, el proyectil C. Y como el proyectil C llega más lejos, es porque la rapidez en X es más grande. Entonces, la velocidad en X es más grande. Entonces, la rapidez en el punto más alto es la mayor. Sí, no. Sí, profe, ya, claro. Gracias. Ujú. Vean que aquí, digamos, para estas cosas, el análisis no es inmediato. Ustedes tienen que empezar a ver la relación que hay en todo para poder llegar a una respuesta definitiva y poder decir, ok, estoy seguro que es esta. Por esto y esto. Ok. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Qué?
¿La física era lo que se imaginaban o estas preguntas eran lo que se imaginaban al ingresar al curso o requiere mucho mayor análisis de lo que esperaban? Yo lo veo bastante parecido a lo que me imaginaba. Ajá. Ah, ok. Vamos entonces con este. Un avión con suplimentos que vuela horizontalmente lanza un paquete sobre un territorio. El alcance horizontal del paquete depende de... Ok. La velocidad y la altura inicial del avión. Únicamente la altura inicial del avión o únicamente la velocidad horizontal del avión o únicamente la gravedad. ¿Cuál esperarían ustedes que sea? Y yo diría que es la A, porque si fuera solamente la altura, tendría que el avión mágicamente estar quieto. Y si fuera solo la velocidad, bueno, ahí no creo que hubiera una forma en la que solo dependiera la velocidad, creo yo. Ok. Entonces, Del que estoy segura que no es de la de, pero las otras no sé cuál sería. espera un momento, Sofía, que no le entendí mucho de lo que me dijo. No sé, se le estaba entrecortando. Seguro la señal la estaba perdiendo un poquillo. A ver si me podría repetir un poco. Que la que estoy segura que no es la de, pero las otras tres no sé, estoy confundida. No ha podido, sí, no ha podido discriminar. Solamente la D es la única que sabe que no es. Entonces vamos a ver. El avión viaja de forma horizontal. Significa que lo que tiene es una velocidad en X. ¿Ok? Tiene una componente en X de la velocidad. La componente en Y de la velocidad del avión es 0. Suelta el paquete y como el paquete venía dentro del avión, entonces, ¿qué velocidad va a llevar el paquete al inicio? La del avión. La del avión. Por lo tanto, vamos a suponer que el paquete, entonces lo que va a hacer es, como lleva la velocidad del avión y va cayendo, entonces ya no se convierte en una parábola completa, sino es la mitad, desde el punto más alto hasta que cae. Sí. Sí. Entonces, esta curva que viene acá sería entonces la trayectoria que tiene el paquete. Por lo tanto, esta sería, vamos a ponerlo entonces en otro color. Este sería la distancia horizontal, que es lo que nos están hablando. ¿Ok? Entonces, si esa es la distancia horizontal, vamos a ver. Acá tenemos entonces la altura. ¿Ok? Por lo tanto, si el avión estaba volando muy bajito, ¿qué va a pasar con las distancias horizontales? Aquí para que lo tengan más o menos. ¿Qué pasa con las distancias horizontales con respecto a la altura? Van a ser más cortas.
Sí, digamos, si la altura es corta, entonces la distancia horizontal también lo va a hacer. Ok. Vean que lo estamos resolviendo con un pequeño dibujo. Simplemente. Ahora, si el avión va muy despacio, entonces, básicamente, vamos a tener lo que sucede con la parte anterior. Y si el avión va demasiado rápido, básicamente así es como se va a mover el objeto. ¿Ok? Entonces, esta distancia horizontal también va a depender, ahora si hacemos una combinación de ambos, la distancia horizontal va a depender tanto de qué tan rápido vaya el avión, como de a qué altura se encuentra el avión. Conste, aquí estamos despreciando el efecto que tiene el aire, porque el aire siempre va a hacer que las cosas lleguen a veces un poquito antes o a veces un poquito después del valor que estamos tomando teórico. Pero se aproxima bastante bien. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, ¿de qué depende ese alcance horizontal? De ambos, de la altura y de la velocidad. Correcto. Ujú. Y la última nos dice, un jugador, bueno, la 4, porque no sé si hay más preguntas. Sí, hay más preguntas. Un jugador de béisbol batea una pelota, la cual cae a 92 metros de distancia. Durante el tiempo de vuelo de la pelota se puede asegurar que. Ok. Entonces igual, vamos a ver, vamos a dibujar acá con esto. Supongamos que este es el bateador. Este es el suelo. Y entonces cuando él batea, la pelota hace esto. Bueno, ahí, más o menos. No tengo tan buen pulso para usar el mouse como lapicero. Pero bueno, aquí entonces empezamos a ver. Nos dicen que en esta trayectoria, de aquí hasta que toca el suelo, la velocidad vertical de la pelota se mantiene constante durante toda la trayectoria. O sea, la velocidad en Y es la misma a lo largo de toda la trayectoria. No, yo pienso que no. La velocidad en X aumenta. Tampoco. La velocidad en X, habíamos dicho que para un movimiento de proyectiles, la velocidad en X permanece constante. Entonces, la velocidad vertical incrementa durante toda la trayectoria. Pienso que sí. Vamos a ver, si usted lanza un objeto para arriba, la velocidad va aumentando. Sí, pero cuando llega el punto máximo, no, se detendría por un momento y después vuelve. No volvería a caer, pero por eso iría Aumentando. aumentando. Va aumentando. Va Bueno, no, frenando va porque descendiendo.
la gravedad le va a afectar, entonces no la va a dejar seguir subiendo, llega al punto máximo y ahí se empieza a Está aumentar. disminuyendo más bien. Ajá, entonces la velocidad no se incrementa, sino disminuye en todo momento. Porque después del punto máximo, vea que la velocidad viene a ser negativa. Sí. Sí. Entonces, esa tampoco es. Y lo que dijimos, la velocidad en X siempre se mantiene constante. ¿Ok? Yo por eso, ¿sí? ¿Qué Sí, sí. decía Matthew? No, nada, que está bien. Sí, sí, está comprendible. Sí. Comprensible. Yo siempre, cuando estoy resolviendo este tipo de cosas, no sé, siempre tengo un papel a la par y lo tengo lleno de dibujos y lleno de manchones y cosas resolviendo eso. Entonces, en el momento en que yo estoy, estos mismos dibujitos que yo estoy haciendo acá, los hago en lápiz. No necesito que sean dibujos perfectos, pero cada vez que voy viendo una pregunta, hago un dibujo así que sea bastante rápido para ya darme una idea de qué es lo que pasa. Sí. Ok. Cantidad de preguntas son 10. Entonces nos faltan 5. Vamos a ver. Las siguientes parábolas representan trayectorias de 3 lanzamientos de una bola desde el suelo. O sea, la misma. La misma que habíamos visto. Nada más que ahora lo que me preguntan es con respecto a la rapidez inicial. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la rapidez en el eje Y, de la velocidad en el eje Y? Para las tres. Era igual. Era igual porque llega a la misma altura. Lo que cambia es la velocidad en el eje X. Por lo tanto, cuando se saca la raíz cuadrada de un mismo número más un número más grande al cuadrado, entonces esa raíz, ¿cuándo es mayor? Bueno, ahí ya se lo respondí. Es mayor conforme mayor sea ese otro número. ¿Verdad? Porque la raíz cuadrada de un número más grande siempre va a dar mucho mayor que el anterior. Que uno más pequeño. Entonces, ¿cuál de las tres creen ustedes que tiene la menor rapidez inicial? O la mayor rapidez inicial, mejor dicho. ¿Y la tres tiene la misma, no? Digamos, ahí preguntan por la menor y sería la A, porque es la que llega menos lejos. Entonces, D fue la que menos velocidad tuvo en X. Correcto. Sofía, ¿entendió eso o lo escribimos? Ok. No, sí, porque está hablando del eje X, entonces tiene que ver cuál es la que... No estamos hablando del eje X, estamos hablando de la rapidez total. Acuérdese que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado.
Eso es lo que estamos hablando. Pero dijimos que esa componente en Y, para todos, ¿cómo es? En 0 porque llega al ¿Es punto 0? más alto. Sí, en Y. No, al inicio. Al inicio, todas son igual. Ok, todas son iguales. Entonces, entre mayor sea esta otra parte, vamos a escribirlo acá. Entre mayor sea esta otra, ¿qué va a pasar con la rapidez inicial? Va siendo más grande, va a aumentar. Ok, entonces, esta es la misma, entonces esta no me interesa tomarla en cuenta. Lo que me interesa tomar en cuenta es la otra. Por lo tanto, la que tiene mayor rapidez inicial es la C, porque es la que llegó más largo. Ujú. Por lo tanto, entonces, ¿me está entendiendo, Sofía? Sí, sí. Sí. Alison y Dayana. A Matthew no le pregunto porque sí sé que sí entendió. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí las tres tienen la misma rapidez. No. B tiene menos rapidez que C, pero no tiene menos rapidez que A. A es la que tiene menor rapidez de todas. Ujú. Ok, ojo que todas estas preguntas, digamos, ustedes tienen que hacer todo este análisis un poquito más rápido de lo que yo lo estoy haciendo. Porque en este momento, digamos, yo estoy sacando el análisis poco a poco para ¿cómo es que se llama? Como para explicarles a ustedes. ¿Ok? Entonces, este análisis y estas cosas, ustedes lo tienen que hacer un poco más rápido de lo que yo lo estoy haciendo. Vamos a ver. El siguiente gráfico muestra la trayectoria de un movimiento parabólico. Es correcto afirmar que las flechas mostradas en algunos puntos de la trayectoria indican. Ok, ¿qué indican estas flechitas? ¿Qué se imaginan ustedes que indican esas flechas? Y yo creo que tal vez la A es la que más me suena, pero no estoy seguro. Pero digamos, la de la aceleración de la gravedad, pienso que sí es más obvio porque la flecha solo apunta para abajo. Ok. Entonces, la flecha Pero, en el eje Y dice que es la aceleración de la gravedad. ajá. Y lo del componente horizontal, bueno, es que si las otras no veo tanto sentido. Sí, sería como el componente horizontal que dependiendo del símbolo le dice para qué lado va y la velocidad, tal Ok. vez. Ok. Vamos a ver. Empecemos a descartar cosas para ir viendo. Ok. Esta flecha de acá, la flecha vertical, podría simbolizar, vamos a ver, esta flecha de acá vertical podría simbolizar la velocidad en el eje Y. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque está para abajo, no sé, siento que tendría que ser para arriba.
Y en este punto que lo estoy agarrando, ¿hacia dónde va la velocidad en Y? Bueno, sí, ahí va disminuyendo, va para abajo. Ahí va para abajo. Pero en la primera Sí, no. la rapidez va aumentando, pero sí, la velocidad va para abajo, siendo un número cada vez mayor. Ok, un número o un valor absoluto cada vez más grande. Ok, en este caso, si esta fuera la velocidad horizontal o velocidad vertical, entonces esa velocidad vertical, ¿cuánto es? En el punto más alto. Ahí ya debería ser 0. Debería de ser 0. Entonces, por eso no puede ser. Y en este caso, para que sea la velocidad vertical, la flecha no debería ir para abajo, sino para arriba. ¿Ok? Así entonces, podríamos decir, eso no es la velocidad. Vemos que todas las flechas tienen el mismo valor en todos los puntos. Por lo tanto, si todas las flechas tienen el mismo valor en todos los puntos, en el eje Y, lo único que se está conservando siempre es la aceleración. ¿Ok? Y esa aceleración corresponde a la gravedad. Y en el otro, en el eje X, ¿qué se mantiene constante siempre? La velocidad. Correcto. La componente horizontal de la velocidad. Las componentes de la velocidad horizontal y vertical, ya vemos que no. La aceleración de la gravedad y la componente vertical, ya vemos que no, porque la gravedad no va para la derecha y la componente vertical de la velocidad no estaría cumpliendo en ese caso. La aceleración de la gravedad y las componentes de la velocidad del movimiento parabólico. No, porque la velocidad siempre va a llevar la misma dirección de la trayectoria. Entonces, digamos, la velocidad en este punto va a llevar esta dirección. En este punto la velocidad lleva esta dirección. En este punto la velocidad lleva esta dirección. Y así sucesivamente. En este punto la velocidad llevaría esta dirección de acá. ¿Sí? Entonces no sería la dirección de la velocidad. Ok. Pregunta 7. Suponga que se dispara un balín horizontalmente con un rifle. Y al mismo tiempo se deja caer otro balín desde la misma altura del cañón. Entonces, igual, ¿quieren hacer ustedes el dibujito o lo hacemos acá? Profe, hágalo ahí. Lo hago acá. Mientras voy haciendo el dibujo, háganlo ustedes y me dicen cuál es la respuesta que tienen. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver si el mouse me permite hacerlo bien. Ok. Ahí está un poco más creíble. ¿Sí? Entonces, ese movimiento, aquí como un lila, y
sería el movimiento del objeto que se deja caer. Y el movimiento en café indica la bala. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes ahí? El B llega primero. Entonces yo diría que el B llega El primero. balín B llega. No se lo imaginen con un balín, sino con una bala. Imagínense que disparan una bala, no sé, en algún lugar plano muy, muy largo. ¿Ok? Y yo digo que llegan al suelo al mismo tiempo, nada más que la bala llega lejos porque tiene incremento en el eje X, pero en el eje Y el disparo no le afecta, entonces bajan a la misma velocidad. Si se descarta igual lo de la resistencia al aire y todo. Ok. Sofía, ¿está de acuerdo con lo que dice Matthew? Sí, sí, puede ser esa. Es que estoy pensando en que podría llegar primero la B o también que podrían llegar al mismo tiempo, pero no sé cómo descartar una. Ok, Allison, ayudarle un poquito a Sofía. ¿O está de acuerdo totalmente con Matthew? No, creo que sí estoy de acuerdo con el compañero porque tiene sentido lo que dice. Al principio pensaba que tal vez la B llegaba al suelo primero, pero el compañero tiene sentido que está saliendo del mismo lugar. La otra se está moviendo en X, pero pueden llegar iguales. Ok, Dayana. Sí, profe, lo que dice el compañero tiene como más bases, tiene una explicación. Yo simplemente lo veo por el lado, digamos, de que la A tiene que recorrer tanto horizontalmente como para abajo. Entonces sentí que la B podía llegar más rápido, pero no tengo tantas bases, digamos. Ok, bueno, en realidad lo que dijo Matthew es completamente cierto. Porque acuérdense que el tiempo que tarda en el aire solo depende de la velocidad en Y o de la altura a la cual están saliendo los objetos. La bala, por eso la hice hasta el final de la pantalla, porque la bala va a llegar al suelo bastante largo, ya que tiene una componente en X de la rapidez muy grande. ¿Ok? Entonces, bastante lejos va a llegar al suelo. No es que se va a mover en línea, digamos, en línea recta, porque la bala está siendo acelerada por la gravedad. ¿Ok? Entonces, tanto los balines A como el B llegan exactamente al mismo tiempo. Por eso es por lo que les dije una bala, como para que se imaginen una pistola cargada. Cuando se dispara horizontalmente y tiene que ser un espacio bastante grande, porque la velocidad inicial es bastante alta, siempre va a llegar al mismo tiempo que si usted dejara caer las llaves desde la boca del balín o del cañón en el momento en que la bala sale. Ah, ok, es que no había puesto atención a eso. Yo pensé que los dos iban con la misma velocidad. No. Acá se deja caer otro balín. ¿Ok? Se deja caer otro balín. Entonces vamos a ver. Acá tenemos el rifle. Por eso fue por lo que hice las figuras de esa manera. Entonces voy a hacerlos con el mismo color para más rápido. El balín B es este que cae.
Mientras que el balín A es el que hace esta trayectoria. ¿Ok? Entonces, como en este punto ambos tienen una velocidad en y igual a 0 y es el punto más alto de ambos, entonces el tiempo que tarda en caer este es el mismo tiempo que tarda este en llegar hasta este punto, hasta el suelo. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Entonces, la rapidez, ¿qué es correcto decir? ¿Dónde la rapidez va a ser mayor? ¿En A o en B? Dayana, Es mayor en A. La velocidad es la que es 0 cuando está en el punto más alto, ¿verdad? no, la velocidad no, la componente en Y de la velocidad. Pero no tendría que ver con rapidez. ¿Cómo sacamos la rapidez? Como la raíz cuadrada De la velocidad. de la componente en X más de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. La rapidez es igual a la raíz de Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. Esa es la rapidez. Entonces, ¿dónde va a ser mayor esa rapidez? ¿En A, en B o son iguales? Dayana, Pues, y es que si uno hace una fórmula, relativamente números más grandes, resultado más grande, ¿no? correcto. Entonces sería en B. En B. Ok, Alison. No sé, profe, la verdad. De ahí, Creo que es en B. en B la rapidez es más grande. Ujú. Sofía, No sé, profe. cambia de opinión porque usted me había dicho que en A era más grande o se mantiene con la misma opinión. Es que pienso que sí, que en A es más grande, pero no estoy completamente segura, la verdad. Ok, Matthew. Y yo diría que nada, porque en B ya debería estar en 0, entonces ya ahí al sacar el número en la raíz sería menor. Correcto. ¿Qué habíamos dicho entonces? Que la componente en Y es 0 en el punto más alto. ¿Y cómo es la componente en X para toda la trayectoria? Es constante. Es constante, eso es lo mismo. Entonces aquí en B, esta otra parte es 0. Acá es diferente de 0, vea que va disminuyendo conforme va subiendo. Y después el cuadrado va aumentando conforme va bajando.
¿Siguen o no lo entendieron bien? Compañeros. Sí, pero ¿Ah? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, dado eso, nos queda que en el punto A la rapidez es mayor que en el punto B. Y vamos a los últimos dos. Ok. ¿Dónde va a llegar más largo un proyectil? ¿Con cuál de esos ángulos? Con el B. Con el de 75 grados. Ah, no. Perdón, estaba viendo la pregunta 10. No, en la 9. Sí. Con el 60 tal vez. Con Por 60 batear. grados. Porque por batear. No. Es que eso que no ¿Ustedes, puede ser. ustedes estuvieron en la clase anterior? Bueno, en el de Zoom del martes. Yo no, profe. No, ok, no, todavía no la puedo ver. No iba viendo el principio. Es que hasta hoy lo vi. Creo que hasta hoy lo subió. Porque ayer intenté Mm, verlo y todavía no estaba. O siquiera creo, cuando intenté sí, verlo no estaba. Yo he tenido clases todo el día y ahora que antes de física empecé a verlo, pero no me dio tiempo. no, creo que se lo subí en la noche, ayer en la noche, porque estoy subiendo todos. Entonces, vamos a ver. Cuando yo tiro un proyectil, si yo lo tiro prácticamente a 0 grados, de ahí el proyectil lo tiro desde el suelo y lo tiro a 0 grados, el proyectil de ahí se quedó ahí mismo. Conforme voy aumentando el ángulo, entonces el proyectil. Ok. Vamos a ver si puedo estabilizar un poquito el movimiento. Entonces, conforme voy aumentando el ángulo, el proyectil. Okay. Si aumento el ángulo, el proyectil va a llegar cada vez más largo. Ahí, eso tenemos que verlo como que Vx es igual a la rapidez inicial por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y la componente en Y es igual a V por el seno del ángulo. Eso lo tenemos así. Entonces, vamos a ver, el coseno, ¿cuándo es más grande? ¿Cuándo es más grande el coseno? Mientras el ángulo va aumentando. Vamos a ver. ¿Tienen ahí la calculadora a mano? Es el menor. Cuando el ángulo sea, creo, según lo que saqué con la calculadora, creo, no estoy segura, sería como en 30. En 30 es más grande. Y Es que si no lo sé. sacan 5, ¿cuál es el coseno de 5? 0.99. ¿Y en 0? En 0 es 1. Ok. ¿Y qué pasa en Y? El seno, ¿cómo va a ser?
entre más pequeño sea el seno, o entre más pequeño sea el ángulo, ¿qué va a pasar con la velocidad en y? Cada vez va a ser más pequeño. Seno de 0 es 0. Y seno de 90 es 1. Entonces, entre más aumente este ángulo, el objeto va a llegar más alto. Ok, por eso acá va llegando cada vez más alto. Pero la componente de la velocidad en X se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Ok? Por lo tanto, el objeto va a seguir esa trayectoria y justamente a los 45 grados, 45 grados el objeto llegó al alcance máximo, porque es el punto donde el seno y el coseno tienen el mismo valor. Entonces, si el seno y el coseno valen lo mismo, es la mayor estabilidad entre las velocidades. Por eso es por lo que se llega a, básicamente, a la distancia mayor. Ahora, después de 45 grados, el objeto sigue aumentando su altura, pero, ok, el objeto sigue aumentando su altura, pero como la componente en X de la velocidad es muy pequeñita, entonces más bien se empieza a devolver. Al siguiente ángulo, aumenta más su altura, pero se devuelve. Al siguiente ángulo aumenta más su altura, pero se devuelve. Y así sucesivamente. Aquí va a llegar a una muy buena altura, pero básicamente se devolvió ahí mismo. ¿Y qué pasa a los 90 grados? Si usted tira algo a 90 grados. ¿Sofía? Va a caer en el mismo lugar. Correcto. Se lo lanza para arriba. No tiene componente en X. Entonces, llega al mismo sitio. Y ahí es donde alcanza, a los 90 grados, va a alcanzar la mayor altura. ¿Ok? Pero vea que no se desplazó nada en X. Entonces, si no se desplazó en X, básicamente ahí tenemos entonces esas opciones ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué diríamos? ¿Con qué ángulo llega más largo? Con la del 45. Con 45. Con 45 grados. Y aquí hay algo importante, que me imagino que ahí en el video se lo tuvieron que haber dicho. Que ese ángulo, digamos, o la distancia a la cual va a llegar es la misma para ángulos complementarios. ¿Se acuerda lo que eran ángulos complementarios?
No mucho. No mucho. Dayana, Sofía. No, ¿Qué? profe, yo no. No, Si se suman los dos a 90, ¿no era así? correcto. Entonces, son aquellos ángulos cuya suma me da 90. Por ejemplo, 30 y 60. Aquí en realidad a los 30 grados y a los 60 grados llegan exactamente a la misma posición. Por supuesto, si no hay viento, ¿verdad? Si no hay resistencia al aire. A los 30 y 45. Entonces, a los 75, ¿en qué otro ángulo sería en el que llega a esa misma distancia, por decirlo así? Y solo 45. No, a los 75. 15. Ah, ok, sí, sí. A los 15 grados llega igual a la misma distancia que a los 75. Y los 90 grados, ¿cuál llega a la misma distancia? 0. 0. O sea, no se movió. No se movió de forma parabólica. ¿Me siguen? Sí, profe, nada más una pregunta fuera del problema, nada más que se me ocurre ahorita. A nosotros nos va a llegar algún momento en el que tengamos que hacer algún cálculo para las velocidades en X y Y con coseno y seno. ¿Sí? Pero no, digamos, no serían como de hacer mucho, sería nada más sacar eso o tendrían que ver con alguna otra cosa. Ahí nosotros vea un poco el video y si no cualquier cosa, ahí habíamos hecho un ejercicio el martes que tenía mucho que ver con eso. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Ah, ok, sí, es que los martes a esa hora yo también estoy en clases, entonces. Ah, ok. Están clases. Ujú. Sí, los martes yo se los puse a las 5. Sí, es que los martes estoy en una materia de carrera, entonces sí tengo que estar más. Ya. Sí, no. En realidad, como les estoy habilitando el foro y esas otras cosas, digamos, por eso lo que hice fue como poner una hora de consulta para cada uno de los grupos. Una los martes y una los jueves, ¿verdad? Que esa hora básicamente se extiende a 2 horas. Y entonces ahí está habilitado el foro y está habilitado un poco el resto de cosas. Y para que lo aprovechen más, fue que les estoy dando el mismo enlace a los dos grupos. Entonces así, todas las personas que quieran ingresar a cualquiera de los dos grupos, entonces pueden ingresar. Ya, entonces, eso es un poco lo que hemos hecho. Igual, todas aquellas personas que no puedan estar asistiendo, por eso les estoy subiendo los videos en YouTube para que puedan acceder al mismo. Ujú. Ok. Entonces, de ahí es de donde viene un poco la explicación esta de por qué cambié la hora de uno y la de otro. Entonces básicamente por ahí es por donde anda. Igual yo he visto que en Física 1 digamos, la asistencia que han tenido a estas sesiones de Zoom es bastante baja. Me imagino que es porque como todos estos temas ya lo habíamos visto, entonces era una que otra, ¿cómo es que se llama? Una que otra característica que nos faltaba de ver, que por lo general yo esas características las voy explicando mejor cuando vamos viendo ejemplos, ¿verdad? Como eso de los ángulos complementarios y esas cuestiones. Me gusta explicarlo más cuando vamos viendo ejemplos para
para que se pueda absorber un poco mejor. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Una persona lanza simultáneamente dos objetos al aire. Los objetos salen con diferente ángulo, pero con la misma rapidez de la mano de la persona. Y esas son las trayectorias que siguen. Entonces, dice acá, el objeto A regresa a la altura inicial después del objeto B, antes del objeto B. No hay suficiente información para ver cuál llega primero a la posición inicial, o ambos objetos regresan a la altura inicial al mismo tiempo. ¿Qué esperarían ustedes con todo lo que hemos hablado acá de proyectiles? Ambos llegan al mismo tiempo. Ambos llegan al mismo tiempo. Walter, ahí para que participe un poco. Walter, ¿qué dice usted? Profe, él estaba escribiendo cosas ahí en el chat y puso que al mismo tiempo. Ah, ok, ya lo vi. Ok, Sofía dice que al mismo tiempo. Dayana. Al mismo tiempo. Y Allison. Si es al mismo tiempo, le toca explicar por qué. Y si es... No, más bien creo que no es al mismo tiempo, pero no sé cuál puede llegar primero, porque como ambas tienen componentes diferentes en X y en Y, Ajá. entonces considero que no llegan ambas al mismo tiempo, pero no le puedo explicar cuál llega primero. Veo que están... Veo que están un poquillo perdidos con esto. Y esto ya lo habíamos repasado ahorita mismo. ¿Qué habíamos dicho? El que llega más alto, ¿qué pasaba? Llegaba más alto porque la velocidad inicial es en el eje Y Mayor. mayor. Y si esa velocidad en el eje Y es mayor, ¿qué va a pasar con el tiempo de vuelo? Aumenta. Aumenta. Entonces, ¿quién cae al suelo primero? Ah, ok, el B. Entonces, Sí, la A caería después. correcto. Okay, sí, Exacto, eso es lo que pasa. sí, lo que confunde es lo de la rapidez, porque yo también pensaba que sí, que caían igual los dos. Ujú. Sí, entonces, por eso era por lo que teníamos, que me imagino que de ahí fue donde surgió, que se les olvidó un poco las cosas, que es esta preguntita, la pregunta 1. Los tres tienen el mismo tiempo de vuelo porque la velocidad en Y es la misma. Porque llegan a la misma altura. Ujú. ¿Está claro esto? Sí,
Yo creo que una cosa que está pensando que lo podría como complementar tal vez la explicación es eso que dicen, digamos, que un objeto tarda lo mismo en caer que lo que tardó en subir. Entonces, si tardó, Ujú, mientras más suba, más va a tardar porque eso mismo le va a tomar caer. correcto. Eso también es cierto. Sí, profe, ya me queda claro. Es que cuando respondí la última estaba pensando en esa primera por lo del tiempo, pero no recordaba bien si era entre menos o más. Ya. Ok. Profe, me voy a tener que desconectar ya. Muchas gracias. Ok. Sí, igual ya ahorita nos desconectamos nosotros. Nada más voy a ver si tienen alguna otra consulta o algo así. Vean que igual estamos agarrando digamos, el quiz. No lo estamos resolviendo por resolverlo, sino el asunto es como interaccionar y ver todas esas, las explicaciones de por qué es una cosa u otra. Entonces eso es un poco lo que tenemos que ir viendo a la hora de responder esas cosas. Sí. No sé si hay dudas, más dudas o preguntas al respecto. Profe, yo tal vez sí, pero ya dudas generales del curso, entonces no sé si esperar a ver si alguien tiene algo para preguntarlo ya al final. O sea, si tienen alguna pregunta de problemas o algo así. Dayana, entonces, no, está todo claro. Alison, No, profe, todo claro. ok, Walter, ahí escribiendo por el chat. No, ok. Entonces, si quieren, vamos dejando la sesión por acá. Nada más, Matthew, ahí de las preguntas que, que tenía. Entonces, si quiere, nos vamos aclarando y ya con eso Y terminamos. sí, es que yo tengo como problemillas, entonces hasta ahorita es como la primera sesión que me conecto. Ah, ok. Entonces no, no, no había estado enterado de nada de quizzes o tareas o exámenes, entonces no sé cómo está con todo eso el cronograma o en sí. O sea, no Ok. sé si hay algo aclarado para el cronograma ahorita. Bueno, entonces, si quiere, vamos viendo un poco las cosas. Ahí, básicamente, usted, ahí como para que tenga un poco la perspectiva general, sí logró entrar a la parte no, vamos a ver un momento, física general 1. Ok. La primera sí. Básicamente, se lo explico acá. Acá entonces, esto sí lo había visto. Los enlaces para poder ver todos los videos y todas las cosillas que hemos ido cargando en estas semanas. Entonces aquí viene por fecha, cuál es cada una de Profe, los yo creo que videos. ahorita no está compartiendo la pantalla, creo. Ah, no la estoy compartiendo. Ah, perdón. Es que no sé. Ok, y ahora sí. Ahora sí. Entonces, acá, cuando estoy en el curso de física general, en la pantalla principal, ahí entonces viene donde está la parte de clases virtuales y aquí vienen entonces por fecha, yo les estoy poniendo cada fecha y cuáles eran las sesiones. Entonces esta fue una que hicimos antes de salir, antes de que se diera la suspensión del curso. Yo creo que en esas sí logré estar. Ya después de ahí todas las que están abajo, es que digamos, eso sí lo revisé. Ah, Y sí, de ahí en las que estaban abajo sí me enteré ya después por los videos más o menos, pero sí sí. no los he visto completos. Ok, entonces ahí vienen un poco. En
en este, si no me equivoco, en este del video, este primero, el 30 del 4, ahí les explico un poco toda la dinámica y un poco los cambios que se están haciendo. Acá está esto, que esto va a ir, se los tengo que modificar porque me tengo que cambiar de cuenta de Zoom, ¿verdad? Porque la mía, la que tengo ahorita caduca. Acá les habilité este foro de discusión que, como ve, nadie lo ha utilizado hasta el momento, pero la idea es que estén metiéndose y estén haciendo preguntas y se estén respondiendo entre ustedes y crear una... aunque se acuerda la dinámica que ya estábamos teniendo en el grupo, que era una bonita dinámica donde todos respondían y ahí lo estábamos viendo entre todos las cosas. Y después yo ya, al final, yo metía la cuchara y les decía, ok, ¿están totalmente equivocados o está bien? Esa es un poco la dinámica que quiero que se genere en esta parte de foros de discusión. Ok, entonces ahí usted le da a contestar y ahí empieza a ver un poco las cosas. Después, tenemos la parte de las bitácoras y tenemos algunos trabajos que ustedes me tienen que estar entregando, que básicamente, sí, el asunto es que, sí, yo creo que eso me lo tienen ustedes que subir a la página. Si en las indicaciones semanales no dice dónde entregar el documento, ustedes vienen aquí a la parte de evaluaciones. Ok, que eso yo sí lo veo diferente a ustedes, entonces voy a ponerlo en modo estudiante. En esta parte de acá, así es como ven ustedes las evaluaciones de los cursos. Por ejemplo, acá, digamos, en otras evaluaciones, entonces ustedes van al rubro de las cosas que tienen que entregar. Ahí se meten. Acá entonces va a venir la fecha que tienen que entregar las cosas. Y aquí, más o menos aquí abajo de sin evaluar, va a haber una carpetita donde dice subir archivo. Entonces ahí ustedes ingresan el documento que me tengan que entregar. Ok. Sí, eso más Sí. que todo es como para, digamos, estoy tratando de ir un poco en orden. Ok, entonces, digamos, ¿todo va a ser con las indicaciones semanales o va a haber algún tipo quiz o algo que sea algo en algo? En las indicaciones semanales ahí se les va a estar diciendo qué es lo que tienen que hacer. Ok, entonces todo lo que se califica es por parte de eso. Correcto. Entonces aquí viene una parte que dice orientación semanal. Ok. Y aquí entonces les dice un poco cuáles son los objetivos, qué es lo... Ah, no, perdón. Ese es el de física 2. Vamos a ver. Esa es cátedra de física 2. No lo tengo abierto. Entonces, en cátedra de física 1, cuando ustedes vienen acá, entonces aquí, para esta semana, del 2 al 17 de mayo, ¿qué es lo que tendrá que hacer cada estudiante? ¿Ok? Ok. Y ahí vienen entonces, muy bien, las lecturas que ustedes tienen que ir haciendo. Aquí hay unos videos en los cuales ustedes pueden observar esas cosas del movimiento relativo, algunos ejercicios, folletos de ejercicios, y después completar la bitácora de acuerdo con estas orientaciones semanales. ¿Ok? Entonces, sí, aquí vienen los objetivos. Y vamos a ver, ajá, movimiento de proyectiles y movimiento relativo. Recuerde que toda la documentación está en los documentos de Cátedra de Física General 1.
Ujú. Para esta sesión no sincrónica, deberá realizar lo siguiente a continuación. Inicie con la prueba de diagnóstico. Entonces, hoy ustedes van a la prueba de diagnóstico sobre movimiento de proyectiles. Ajá. Corroborando la conexión con el TEC digital, o sea, esto no tiene evaluación. Y la actividad está disponible en el portal de la cátedra. No tiene ningún porcentaje asignado en la nota del curso. Aquí le van a decir entonces cuál es el porcentaje que tiene. Siempre. Ok. Sí, ahí entonces estudie estas secciones del capítulo. Y en esas secciones entonces usted va haciendo un pequeño resumen que lo va anotando en algún cuaderno. ¿Ok? Ok. Esos resúmenes y esos conceptos, ya con los conceptos y diferentes cosas, usted después le va a sacar una fotografía. Ahora dice, puede complementar el estudio con estos videos. Acá, entonces, ve un poco los videos. Si ve alguna otra cuestión importante en esos videos, con respecto a las notas que usted había hecho, entonces usted lo anota. Ok, y todo tiene que Ajá. ser una foto de cuaderno físico, no puede ser nada. Digamos, yo ahora que está con todos los virtual, si soy más de, en lo que tengo el video, tener otra parte abierta en la computadora para ir escribiendo. Entonces, no sé si se puede utilizar algún documento o todo tiene que ser fotos de algo físico. Lo mejor es las fotos de algo físico porque cuando usted está, digamos, si usted agarra ¿cómo es que se llama? Si usted agarra el libro de texto, uno lo que hace es, no, ¿para qué voy a escribir todo ese montón de cosas? Entonces copia y pega el concepto, Ujú. ¿verdad? Y eso, digamos, en la parte de aprendizaje no es muy bueno, porque usted necesita que primero usted lo lee, lo procesa y cuando usted lo está escribiendo, lo sigue procesando. Ya en la parte de aprendizaje está esa cuestión. Entonces, yo prefiero que sea Con el cuaderno. con un cuaderno o hojas ahí en blanco o lo que sea. Pero como que escriban algo, básicamente. Digamos, más que todo por esa parte de retener que sí se ha comprobado que es importante, digamos, en el proceso de enseñanza. Ok. Ok. Y yo creo que sería con eso y nada Igual. más de saber si hay alguna fecha para examen todavía o no sé si... Ok. Eso entonces, esa es una de las cosas que cambió. Acá vamos a ver orientaciones semanales. Entonces ve, aquí cada semana se le va a ir abriendo. Acá digamos, los cursos y todo. Y ahí se abren de una vez los problemas y todo. Y ahí entonces viene esa parte. Y en la última parte también dice evaluación. Entonces ahí usted sabe qué es lo que se le va a evaluar y en qué fecha tiene que entregar esas cosas evaluadas. Sí, la bitácora sí la tiene que ir haciendo semanal, porque la idea es que ustedes vayan avanzando y conforme vayan avanzando van entregando, ¿verdad? Las Que al bitácoras. final, sí, que no se quede todo para el puro final y ustedes, ¿verdad? 3 noches sin dormir, escribe y escribe para entregar bitácoras. ¿Qué es lo que sucede al final? Si las tuvieran que entregar al final. Ujú. Entonces, para evitar un poco todas esas cosas, es que se está pidiendo semanalmente. Ok. Ujú. Entonces eso sería que, es que digamos, comprender lo de que en cada cosa semanal va a venir evaluaciones, pero no sé
si ya no va a haber examen por decir examen o cómo es eso. Ok. Quiero entonces programa e información de interés. A eso era lo que iba. Básicamente, como estamos virtualizando todo, ya eliminamos lo que son los exámenes como tal. Entonces, durante este semestre no van a hacer examen. Ok. Ok. Entonces, va a ser una ventaja, por un lado, ¿verdad? Entonces, pero van a tener mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Esa es un poco la desventaja. Ok. Ok, entonces, por eso, digamos, estos quizzes, hoy les estuve resolviendo el quiz porque no tiene relación en la nota. Pero cuando ya eso sea parte de la nota, ya ahí sí no se los puedo estar resolviendo. Ujú. Entonces viene acá. Acá tenemos, la evaluación va a quedar de esta manera. ¿Se acuerda que yo les había dejado algunos trabajos en clase, habíamos hecho algunos exámenes, algunos quizzes y cosas por el Ajá. estilo? Ok, todo lo que yo les había evaluado, yo lo voy a agarrar, sumo y le saco el promedio. Y eso va a conllevar a un 4% de la nota total. Ujú. Ahora tenemos la primera parte, que es un proyecto de movimiento parabólico, que va a corresponder a un 15% de la nota. Que ahí entonces va a incluir dos fases, una teórico-práctica y una fase de un experimento que tienen que hacer. Ahí todo eso ahí se los va a estar entregando. Eso va a estar entre la semana 6 y la semana 9 para que ustedes Ok. realicen eso. Profe, ahí, digamos, estoy viendo que la bitácora dice que vale 10. ¿Esos son todas las bitácoras, incluyendo las de ahorita de semana de repaso y eso, o de algunas en adelante? Es que como yo le estoy diciendo que como hasta ahorita estoy pudiendo empezar ya a conectarme. Entonces, Ok, tendría... según lo que yo tengo entendido es a partir de la próxima semana, que es cuando se pueden evaluar cosas. Ok. Ok. Ujú. Cualquier cosa, yo voy a tener una reunión con toda la gente de Física General 1 el día lunes y ahí entonces vamos a discutirlo un poco. Yo cualquier cosa les mando un correo con el TEC digital para decirles entonces un poco de eso con respecto a la bitácora. Ok. Sí, pero según lo que yo tengo entendido, todo empieza y lo que nos dijeron las autoridades básicamente nos dijeron, no se pueden hacer evaluaciones antes del 18 de mayo. Entonces, todo lo que estemos haciendo ahorita son prácticas y son cosas como para que ustedes se empiecen a ambientar. Sí, igual la mayoría de las cosas estoy haciendo porque yo si no me va a atropellar con todo después, cuando ya empiece a calificar, pero sí era para saber si tenía que entregar lo de las semanas pasadas. Ok. Entonces ahí, digamos, yo ahí ahí se los estoy comunicando. Sí. Y, bueno, pues, creo que esto sería todo, es que ya casi estoy entrando a otra clase también, entonces, Ok. muchas gracias. Perfecto. Sí, no, más que todo era como para aclararle un poco todas esas dudas y todas esas cosas. Yo creo que Ok. con eso ya por lo menos tiene un panorama general Ujú. de qué es lo que vamos a hacer. Ujú. Ok. Bien. Bueno, Bueno, Matthew, entonces bueno, ahí profe. estamos hablando. Cualquier cosa, sí, ahí nos vemos. Bueno, muchas Ok, gracias, profe. Hasta hasta luego. luego.